Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Bueno, bienvenidos a Café Coloquio, el lugar donde exploramos enigmas fascinantes de la historia. Hoy nos vamos a adentrar en una leyenda que ha marcado nuestra historia acá, sobre todo en este lado del continente, la cual es la leyenda del Dorado. Ha cautivado a muchas generaciones y a historiadores y a todo tipo de aventureros que soñando con encontrar una ciudad de oro, muchos perdieron la vida, muchos se extraviaron, pero el día de hoy vamos a mirar si realmente el Dorado es una historia real, valga la redundancia, o es un mito. Tremendo lo del Dorado. Raúl, ¿cómo has estado? Bien, saludamos a los oyentes, Mauro. Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores. Hoy el tema fascinante, incluso muchas películas se han inspirado en este asunto del Dorado, ¿cierto? Así es. Incluso películas viejitas y ya también más bien recientes. Y a mí personalmente me parece muy fantástico ese tipo de cine, ¿cierto? Esa búsqueda del tesoro, de esas ciudades de oro que es el caso del Dorado. Ciudades perdidas, y muy tremendo todo eso. Raúl, quisiera invitarte a ti, a nuestros suscriptores, a que se pongan cómodos. Yo siempre los invito a que pongan auriculares porque como que se aísla uno y logra enfocarse bien en el tema. Entonces los invito a que se pongan auriculares, se pongan cómodos, se sirvan una taza de café y bueno, que no olviden darle a me gusta, que el tema es buenísimo, a suscribirse y a compartirnos. Raúl, entonces te invito a un café. Café, por favor, café. Bastantico. A este muchacho le gusta tomar bastante café. Hay que dar para los demás. No, pero que alcance el podcast, viejo. Y también vamos a invitar a Productor. nuestro productor Andrés. Ahí le sirves. Listo, ya con café en mano, entonces vamos a entrar en detalle. Mauro, el origen del café. Bueno. El origen de la leyenda. Entonces, te pregunto, ¿recuerdas cuándo fue descubierta América por los españoles? Hermano, eso fue en 1492. Sí, señor. Entonces, en 1492 llegan los españoles acá para irle dando como contexto a esta leyenda que para mí es fascinante. Empiezan a llegar los españoles y empiezan a ver que hay un metal que abunda acá y es el oro. Que ellos conocían, por supuesto. Ellos ya lo conocían, tenía un valor tremendo, pero entonces llegan acá y ven que nuestros pueblos originarios manejaban el oro como un metal que hacía parte de su día a día, y ahí es donde se desarrolla pues la orfebrería, que la orfebrería ¿qué es? Es la transformación de un metal, puede ser oro, bronce o cobre, en piezas, ¿cierto? En joyería. Piezas o joyería como tal. Entonces, llegan los españoles, 1492, ven el oro como abunda acá, y se empieza a gestar. Y tremendo, porque es que esa no era la moneda de cambio. No. Era un material que utilizaban muy frecuentemente, muy común. Mauro, ya que tocas el tema, el oro aquí era importante por dos razones. El oro es maleable, ¿sabes lo que es maleable? ¿Cierto? Se dejaba trabajar, se dejaba de forma más fácil. Ese era el valor que tenía. Y el otro valor que tenía era un valor espiritual, porque el oro, como nuestro Buda aquí presente, dorado, hacía alusión o referencia ¿a qué? Al sol. Al sol. Y nuestros pueblos originarios, ¿a quién adoraban? Sí, eran muy de rendirle tributo al sol. Porque es el origen de la vida. Entonces mira. Que me parece también como muy acertado, ¿no? Sí, claro, tiene que ver mucho. Entonces, volviendo pues al asunto, ha pasado ya la conquista, se empieza a crear esta leyenda del Dorado, y entonces ahí sí ya vamos a ir al siglo XVI, más precisamente 1537, 36 o 37. ¿Quién llega? Este del queso, ¿no? Gonzalo Jiménez de Quesada, el del queso. Bueno, entonces
hay rumores, empiezan a llegar rumores a España de hay una ciudad de oro, una ciudad dorada. Pero bueno, estos rumores, la raíz de estos rumores es que cuando ellos llegan a ese territorio, a lo que conocemos como las Américas, y bueno, esta leyenda del Dorado nace en Colombia. Nace en lo que hoy se conoce como nuestro país, Colombia. Territorio pues Sí. de la actual Colombia, ¿cierto? Y cuando ellos llegan y empiezan a ver que todos los nativos tenían una cantidad de joyería, Piezas de oro. piezas de oro diferentes, incluso una muy popular nuestra es el poporo, ¿no? El poporo quimbaya. Poporo quimbaya. Pero también está la balsa, que hace alusión. Pero de esa hablamos ahorita, Bueno, más adelantico. vamos pues. No se me adelante, hermano. Listo, ahora soy yo el que me estoy Está adelantando ya usted. Estoy usurpando el puesto. Está destrozando el guión. Resulta que cuando ellos llegan y empiezan a ver que todas las personas manejaban mucho el oro, Artículo de oro. y aclaro que no era la moneda de cambio, era un material que apreciaban mucho por lo que tú acabas de decir. Sí, sí. Sin embargo, la visión de los españoles era distinta porque para los españoles, en este caso, que fueron los que llegaron a estas tierras, ¿cierto? Que por cierto, mire, yo quiero aquí hacer algo diferente cuando me refiero a los españoles, porque normalmente nosotros en nuestra educación y lo que popularmente escuchamos de los españoles, hombre, pero eso era lo que pasaba en ese tiempo, Raúl, que las naciones salían pues a conquistar otros territorios y colonizar, y no estoy justificando pues que lo que hicieron fue maravilloso, pero vuelvo y repito, y lo he dicho en otros podcasts, Sí. que hay una leyenda negra, entonces desde acá un saludo muy especial A los españoles. a los españoles que sin duda también hay muchas No, cosas, aportaron. hay muchas cosas subterráneas que aportaron. Cosas muy interesantes. Pero en este caso, siendo el pueblo español el que estaba colonizando en aquel entonces, incluso fue conocido, ese imperio fue tan grande, Raúl, que fue conocido como el imperio que nunca dormía. ¿Cuál imperio? El imperio español. Ah, El imperio que nunca dormía debido al tamaño del imperio. Porque tú sabes que mientras estamos aquí de día, pues España está de noche. pero bueno, también me hiciste acordar del imperio o de los ingleses que decían que el imperio inglés nunca se ponía el sol. Por todas las tierras donde tenían colonias nunca se ponía el sol en su imperio. Bueno, Algo parecido. algo Pero parecido. bueno, retomemos. Pero retomando el tema, ¿por qué el asunto del Dorado, de que llegan esas leyendas? Cuando ellos llegan y ven que había mucho oro en la región, entonces, obvio, era una representación de riqueza y era lo que buscaban ellos, esa riqueza en las nuevas tierras. Pero resulta que para hacer esas expediciones ellos necesitan ser financiados. Obvio que sí. Entonces, claro, ellos dicen, venga, aquí hay oro, y me disculpan que voy a ser muy escueto, así hablamos acá en Medellín, pero aquí hay oro como un berraco, hermano. Aquí hay demasiado oro. Sí, sí. Entonces, carta o vaya fulano de tal en embarcación, hable con los reyes para que financien estas expediciones porque vamos a buscar oro. Entonces, ellos empiezan a preguntar de dónde sacan tanto oro, y ahí es donde algunos nativos dicen, venga, es que Bueno, hay una ciudad que se pero- llama El Dorado. pero bueno, entonces siguiendo con esa misma narrativa y con ese hilo que tú nos estás compartiendo, habían dentro de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios, había muchas leyendas. Acuérdate, por ejemplo, lo que pasó con la Fuente de la Eterna Juventud. ¿Te acuerdas que era una leyenda también que manejaban nuestros indígenas allá en la parte de Norteamérica? Habían varias, pero la que más llamó la atención fue la siguiente. Hay un rey que se unta su cuerpo en unas ceremonias que hacían, creo que nocturnas, con luna llena, algo así. Se unta su cuerpo de una sustancia pegajosa y se llena de oro en polvo. Va a esa laguna en una balsa, se sumerge en ese lago y los de su séquito que los acompañan depositan en esa laguna unas piezas de orfebrería de oro como ofrenda a los dioses. Entonces escuchó eso. Y Un rey dorado. Pero mira que lo que decía es muy interesante porque, Raúl, es que eso tiene algo de verdad. Al parecer eso sí ocurría. Bueno, vamos a hablar de los muiscas. ¿Has oído hablar de los muiscas? Claro. Nuestro pueblo originario acá en Colombia, que dicen los expertos, no lo digo yo, lo dicen los expertos, llegaron a tener el mismo valor en desarrollo y en capacidad, digámoslo, de crear
que los mayas y que los O aztecas. sea, que los incas. se pueden comparar con Sí, ellos. sino que eran un poco segregados, no era como los mayas o los incas o las aztecas que eran un imperio consolidado, sino que ellos estaban como más dispersos, pero eran buenísimos en la orfebrería, Mauro. Buenísimos en la orfebrería, o sea, tenían una capacidad tremenda de crear unas obras de arte con el oro y con otros metales. Con el oro y con otros Y también metales. trabajaban la tierra y bueno, era un pueblo, lo que quiero decir con todo esto, palabras más, Con un nivel de desarrollo importante. un alto nivel de desarrollo, Mm. un alto nivel de desarrollo. Entonces, dentro de los muiscas se empieza a generar esto. ¿Has oído hablar de la laguna de Guatavita? Claro. Por cierto, en estos días estoy viendo unas imágenes, eso es muy Bonita, bello, muy bonita. hermoso. Entonces, en la laguna de Guatavita se daba que el Zipa, ¿sabes qué quiere decir Zipa? Al jefe. En lengua muisca, Jefe. este Zipa lo llevan en esa balsa, que ahí yo me estaba adelantando. En el Museo de Oro, para los que no son de acá de Colombia, les compartimos que en Bogotá, la capital de nuestro país, hay un museo que llama el Museo del Oro. Ujú. Y hay unas piezas hermosas y entre ellas está la balsa, que es más o menos de 19.5 centímetros. Es una balsa toda en oro, como si fuera Obviamente es una pequeña balsa, Sí. pues cierto, es una Y ahí réplica. está representado este Zipa, este rey, con su séquito, toda esta figura en oro. Entonces él llegaba a esa laguna. Que es y conocida como la de Guatavita, ¿no? Sí, balsa. la balsa. Pero sabes que particularmente esa balsa no se encontró allá. Eso me decía una persona que conocí hace poco que le encanta la historia y decía que no fue. No, la encontraron en otra parte, en otra ciudad distinta, una población distinta, en una cueva. Es más, esta persona me decía que acá en Antioquia. ¿Sí? Sí. Porque pues, Hay que dar dato pues para... hay que hacer dato, pues no sé si fue aquí en Antioquia, pero sí, el cuento es que no fue en la laguna. Exacto. Bueno, Mauro, entonces ellos escuchan este mito, esta historia, esta narrativa y empiezan entonces a darse lo que nos compartías. Empiezan a buscar financiamiento precisamente de la corona. Ujú. Bueno, porque necesitaban por lo menos barcos, personas, Personal. material pues, de intendencia, no sé si sería la palabra más adecuada, intendencia, pero bueno, enseres, alimentos, de todo eso tiene un costo. Ujú. Entonces llegan primero a la parte de acá de América, conocida hoy en día como Colombia, Como Colombia. y van a la laguna de Guatavita. ¿Y sabes qué hacen? Oiga, tremendo lo que pasa allá, ¿no? O sea, yo me pongo a mirar el tamaño de esa laguna y yo no puedo creer que hayan logrado eso. Con baldes. ¿Cómo les parece que utilizan la población local? No, una cantidad de indígenas. Utilizan la población local, los nativos, y cuando algunos les dicen, es que ahí está la ciudad, no, eso está tapado, está bajo la laguna. ¿Cómo les parece que a punta de baldes secaron la laguna? Casi la secan. El cauce muy bajito. Pero a punta de baldes. Los invito a que Imagínate cuánto que se metan y vean las imágenes de la laguna, cuánto tardarían para poder. Y entonces, ¿qué encuentra? Encuentra como 15 piezas. Encuentran algunas piezas de oro, pero no lo que pero no la ciudad, bueno, la cantidad de oro. Quedan un poco frustrados porque, digamos, no tuvieron las ganancias que pretendían al sacar casi toda el agua de la laguna para ellos apropiarse pues, de todos los tesoros. Entonces hubo como cierta frustración. Eso fue en 1536, 37. Ya para 1541 se da otra expedición, que ahí es donde entra un señor llamado Francisco de Orellana y Pizarro, creo que Pizarro primero, y es que dicen, listo, no está en el centro, digámoslo en los Andes, en la parte andina, creo que ese dorado debe estar en el Amazonas. Pero que todavía no se llamaba Amazonas. Que es bien interesante porque se llama Amazonas. No se llamaba Amazonas en el momento, sino que estaba más adentro del continente, en una parte selvática. Entonces, siendo precisos, es Gonzalo Pizarro el que emprende esta expedición en el año 1541. Va también con el señor Francisco de Orellana. Ellos empiezan a recorrer un río que todavía no tiene el nombre, un río enorme, que hoy lo conocemos como el río. Como el río Amazonas, y es bien particular el por qué lo nombran Amazonas. Por qué lo nombran Amazonas, ¿no es cierto? Mira que, por cierto, dato interesante es que este señor, bueno, el tipo este es el que primero navega todo el Amazonas. O sea, hace todo el recorrido hasta su desembocadura en el mar. Pero entonces, compartámoslo a los oyentes y a nuestros suscriptores, a los que nos ven, porque yo estaba buscando el término oyentes que no escuchan, pero los que ven, pues no podemos decir televidentes porque esto no es televisión. Pero bueno, los que nos escuchan Mira, hermano, y nos ven.
Resulta que cuando ellos iban por ese río se iban encontrando diferentes asentamientos indígenas. A orillas del río. A orillas del río, diferentes asentamientos, diferentes tribus o diferentes etnias, ¿cierto? Una de esas etnias tenía la particularidad que tenía mujeres guerreras que salían con lanzas y con armamento pues de la época a atacar las embarcaciones que iban navegando el río. Entonces, para Pizarro y Arellano, que ya conocían la mitología. Que conocían de la mitología, en este caso de Europa como tal, ¿cierto? Mitología griega o romana. Se parecen a las Amazonas. Entonces el río se va a llamar. Termina llamándose el río Amazonas debido a ese datico, porque ellos dicen que eran mujeres que salían a la batalla. Guerreras con lanzas y me imagino que arcos y flechas, no sé yo. De más que sí. Y con la parte del pecho descubierto. El torso descubierto. El torso descubierto, sí. Bueno, entonces Pizarro empieza a recorrer todo este río que pues, por ende lo pusieron a Amazonas por estas mujeres que estamos hablando, pero no encuentran el oro, no encuentran la ciudad de oro, porque en cada población, mire lo que pasaba, se comunicaban con los indígenas y ve la ciudad del Dorado, la ciudad de oro, sí, queda más allá. Queda más allá, sigan por acá. Llegaban a otra aldea y me preguntaron, sí, queda más allá, hasta que recorrieron todo el Amazonas, creo que hasta en la parte donde se emboca ahí en el mar. Ajá. Entonces, y finalmente no encontraron. Pero este man en esa primera expedición tenía la certeza o el pálpito de que estuvo muy cerca. Porque él hace una segunda expedición. Sí, Mauro, es que la obsesión por encontrar esa ciudad del Dorado llevó, como lo acabas de expresar, a numerosas expediciones. No fue una ni dos, fueron muchas, pero muchas de las cuales terminaron ¿en qué? En desastre. ¿Por qué? Porque morían muchos de los expedicionistas o estos aventureros, se enfermaban de paludismo, habían revueltas, faltaba la comida, una cantidad de cosas. Pero entonces volvió, creo que ahí a Arellana, y busca nuevamente apoyo en la corona española y vuelven a dar apoyo. Sí, o sea, con 3 barcos. De hecho para hacer el recorrido pasó algo muy interesante, y es que en esa primera expedición ellos tuvieron una travesía muy dura, muy compleja, y hay un momento en que el tipo le dice a los tripulantes que todavía estaban con él, les hace firmar un documento. Es que fue muy vivo. Sí, les hizo firmar un documento, pero también se curó en salud. Claro. Y dijo, venga, fírmenme acá para que no van a pensar que fue que yo encontré el dorado, me lo quedé y me estoy haciendo el loco con esto. Entonces, efectivamente, él les hace firmar un documento en el cual ellos especifican qué fue lo que pasó en toda esa travesía y que él no me quedó sin nada. Por cierto, el tipo llega, creo que después de eso logra llegar a Quito, lo que era conocido en Ecuador. Era Ecuador, pero sí, creo Ecuador. Y este man se regresa nuevamente, llegó pues a harapiento, muy llevado, y se regresa nuevamente para España, donde busca la financiación, porque él decía, no, venga, es que yo ya sé más o menos por dónde está la cosa. Estoy cerca del Dorado. Y el tipo le aprueban esa financiación, y por cierto muy buena, pero desde que salió de España, empezaron los desastres, porque como le parece que en esa travesía se murieron muchos de los que venían se enfermaron, perdió, no me atrevo a dar números, pero sí perdió gran cantidad, gran cantidad de hombres. Llega la embarcación con el personal muy diezmado a las costas de aquí de América, y el hombre arranca esa expedición nuevamente, Raúl, con la garantía o certeza que él pensaba tener, que era que él ya conocía el camino porque él ya había recorrido el río. Pero vos sabes que, o no sé si sabías, Raúl, que el río Amazonas vive en una constante transformación. Este señor se fue como que por otro camino porque tiene muchos afluentes, muchos caminos. El asunto es que el hombre, dicen los que han estudiado acerca de esta historia, que este señor pudo haber recorrido unos 500 kilómetros en diferentes afluentes y nunca, al parecer, nunca logró llegar al río principal, que era el que estaba buscando. Pero es bien contradictorio lo siguiente, o sea, ¿por qué persistía tanto esa búsqueda si cada que emprendían una empresa para encontrar el dorado no lo encontraban? Y en lugar de esto generar más frustración, esto lo que hizo fue que le fortaleció el relato
Y así hubiese un fracaso tras fracaso, esto fortaleció el relato y cada vez querían más encontrar esta ciudad dorada, esta ciudad de oro, esta ciudad donde todo, o sea, donde hay una cantidad de tesoros, donde casi todo era de oro y se asumía pues que la cantidad de oro era enorme. Pero es que esa búsqueda de lo fantástico, de lo que nunca has visto, y yo me imagino que a pesar de que yo me imagino que las condiciones son muy, muy duras, muy difíciles, sobre todo en el Amazonas para las personas que no están acostumbradas a ese clima, Un clima hostil. a batallar con los mosquitos, con la diferente fauna muy peligrosa que debe haber. También está el asunto de descubrir como eso tan fantástico, ¿no? Venga, una ciudad de oro, una civilización que logró hacer eso. O sea, ¿cómo sería eso de grandioso, de impresionante? Y también esa codicia porque es que hablar de encontrarse una ciudad dorada era convertirse en una persona muy poderosa. Sí, Mauro, cuando yo escuchaba ese relato me acordaba de un texto bíblico que además que los españoles ya lo conocían, o no sé si en ese tiempo podrían leer la Biblia, donde hablaba de la Nueva Jerusalén, Mm, que se hablaba que la Nueva Jerusalén era calles de oro, ¿te acuerdas? mm. Y mar de cristal. O sea, ese imaginario, lo que quiero decir con esto y cito este pasaje bíblico es que ese imaginario de la ciudad perdida, de la ciudad prohibida, de la ciudad de oro, de la ciudad fantástica, yo creo que ha estado en la mente del ser humano desde épocas pues, remotas, ¿no es cierto? Desde que existe de pronto el ser humano con ese tipo de Y conciencia. lo mismo tú encuentras en los relatos de las mil y una noche y de que encuentran esos tesoros tan maravillosos en piedras preciosas, mucho oro, muchas Mauro, pero monedas. es que sabes que también ya habían referentes, porque ¿te acuerdas cuando los españoles, Hernán Cortés, llega y captura a Moctezuma? Sí. Bueno, cuando van a las bodegas o a los lugares donde él tenía, creo que eran habitaciones llenas de oro, o sea, me imagino que si ellos decían, bueno, Moctezuma tenía esto en sus palacios, en sus pirámides o donde lo encontraron, una cantidad de oro, entonces, ¿cómo será una ciudad? No solamente un lugar donde lo guardan, sino una ciudad completa de oro. Mire, pero lo cierto es que la segunda travesía de este man termina en desastre, no encuentra nada. Pero hubo otro que también, Hombre, un inglés, un inglés, Sir que Walter por cierto Raleigh. el tipo era pirata, ¿no? Sí, era pirata. Era Era pirata. pirata. Y antes o a la par, no sé, pero ¿te acuerdas que drenaron la laguna? Ah, bueno, pero entonces venga, sigamos en el hilo, digamos, histórico. Entonces, la drenaron primero en el 1536-37, hubo, digamos, una sección para no encontrar esa ciudad de oro allá en el fondo, pero ya para 1897, algo así, llegan los ingleses que formaron una empresa precisamente para drenar otra vez la laguna de Guatavita y sacar o encontrar la ciudad dorada o de oro al fondo. La drenaron ahí ya así con dragas, pues que imagino que para 1800, ya casi 1900, sí tendrían algún tipo de tecnología más avanzada que cuando sacaron el agua con cubos o con baldes. Llegan al fondo y encuentran puro limo o pantano y encontraron unas piezas de oro. De pero hecho, ellos chiquitas. conforman esa empresa específicamente Solamente para eso. Eso fue en Inglaterra, que pues creo que el Estado de allá, no sé si Inglaterra, el Reino Unido, pues aportó. Encuentran unas piezas poquitas, porque inclusive dicen que esas piezas que encontraron las llevaron a Londres y las vendieron en la época 1897-98. Las vendieron por 500 libras esterlinas, que sería plata, pero no era tanto. Y la empresa se quebró. mejor dicho, en Cristiano o sí más clarito, ellos drenan la laguna y lo que pasa es que cuando secan ya la laguna, lo que se encuentran en el fondo es el fango Lim- y con el sol eso se pone duro, se pone como Concreto, como como cemento. concreto. Y finalmente lo que nos dice Raúl que encuentran unas pocas piezas que por cierto creo que las vendieron como en... Sí, 500 libras esterlinas. Eso, y en el caso anterior fueron como 100.000, lo que serían hoy en día como $100.000, claro. ¿cierto? Algo así. En el caso de 1536. Pero mire que continuando con hilo, como decías ahorita, este man, el inglés, que vos te acordás del nombre, Sir Walter Raleigh. este man que era un pirata, el hombre se dedicaba a
a ejercer la piratería contra los barcos españoles. Y por eso lo apoyaron en Inglaterra, porque había esa Ajá. lucha, vos sabes que ha habido siempre una pugna entre España, Inglaterra, Que en este caso, pues, sus colonias. para los ingleses, ahí sí era bueno el Sí, porque podía representar el pirata como tal, y ¿cierto? porque podía representar un buen ingreso para el Estado, en ese caso, así fuera un pirata el que estuviera haciendo esa búsqueda. Bueno, este man en esas incursiones que hace atacando embarcaciones españolas y robando lo que ellos Saqueando. ya se habían llevado de acá, escucha, llega a los oídos de ese man el relato del Dorado. Y también arranca. Y a buscar el el Dorado. man empieza, como decís vos, arranca a buscar el Dorado, pero mira, Raúl, que el man llega a una región en el Amazonas donde él dice que logra llegar donde unos nativos que eran muy amables. Esos nativos los reciben pues de una manera muy amable, y él dice que veía muchas pepitas de oro regadas en un río. Entonces dicen, abundaba mucho, y que encontramos el camino al Dorado, por acá debe estar, porque es que conté poco de pepitas. Pero particularmente el tipo se queda sin plata, se queda pues sin recursos, se devuelve para Inglaterra a buscar otra vez pues Más recursos para seguir con la búsqueda del Dorado. pero particularmente el tipo no lleva ni una papita de esas de oro. Entonces el tipo sí también lo tuvieron muchos como un charlatán. Claro, Como timador. Timador, con que el tipo lo que decía era pura mentira, como para timar en este caso, Mauro, los ingleses. entonces hubo una cantidad de búsquedas, pero entonces llegando a 1965, el gobierno colombiano da por terminado de que empresas del exterior o inclusive nacionales sigan buscando en la laguna de Guatavita tesoros y prohíben eso. Es que estaban acabando con ella, entonces la vuelven a recuperar. Hoy en día la gente que quiera ver la laguna de Guatavita, en estos momentos la están apreciando. Es un lugar muy bonito, se pudo recuperar como ese valor pues que tiene como un lugar de biodiversidad, un lugar de aguas pues importantes. Se pudo recuperar en 1965, se tomó pues ese decreto y ya no siguieron molestando. Es que es muy bonita. Sí, la laguna de Guatavita. Entonces ya ahí pegamos un salto a 2020. En 2020 unos tripulantes, creo que se puede decir así, de la estación espacial, mirando hacia Sudamérica, ven como unos ríos dorados. ¿Sabes en dónde? En lo que es Bolivia. Entonces se vuelve otra vez en el 2020 como a recuperar otra vez Otra vez como el asunto de la esa leyenda del Dorado. intriga de la leyenda del Dorado. Y hicieron unas expediciones. Y se encontraron algo que encontraron. Pero es que al parecer como que por ahí es como complicado, ¿no? Claro, pero vamos al tema. ¿Qué encontraron allá? Ríos donde explotaba la minería a cielo abierto, porque esa no es confinada, no es minería a cielo abierto, y donde había de pronto mucho oro en estos ríos, pero no había ningún dorado. Sí encontraron unas pirámides, encontraron unas estructuras pues antiguas, pero ninguna ciudad pues hecha toda de oro. Tantas cosas que falta por descubrir, ¿no? Pero entonces, Mauro, ¿mito o realidad el Dorado? Miremos. Mira, hay cosas bien particulares ahí para tener en cuenta, y es que muchos historiadores hablan de alguna manera de la astucia de los indígenas. Ese es interesante. Para embobar, en este caso, a los que estaban colonizando pues su territorio, ¿cierto? Y también para quitarse ese karma de encima. Entonces, por eso es que nosotros vemos o podemos conectar, si le quisiéramos dar credibilidad a esta teoría, que ellos dicen es que existe el Dorado y una ciudad hecha en puro a partir de algo de verdad, porque al parecer este señor, este jefe como tal, que era el que se echaba una sustancia pegajosa y oro en polvo. Lo llenaban con oro en polvo, eso como que sí pasaba. Pero a partir de eso ellos dicen, venga, no, sí existe el Dorado, pero no está aquí. Como quien dice, está más allá, eso está más allá, como para que se vayan. Falta poquito y lo falta poquito sacando. Y cada vez que llegaban a determinado territorio decían, no, sí, por ahí es más allá. Se iba alejando el Dorado. Y se iba alejando o los iban alejando de ese lugar en el que no querían que ellos que estuvieran. Esto, unos dicen, es probable que exista, otros dicen que probablemente es una metáfora, una leyenda que se inventaron con el fin de
de apaciguar y como embobar en este caso a los que en este caso les tenían Es que Mauro, mira, hoy sometidos. muchos expertos creen que El Dorado nunca fue un lugar físico. Mm. No fue un lugar físico, sino que fue una metáfora, lo acabas de decir ahora, de la riqueza espiritual de los pueblos indígenas. El conocimiento. El ¿Sí? conocimiento. ¿Por qué? Porque volvemos y repetimos. Para nuestros pueblos originarios o indígenas, el oro tenía un valor, pero espiritual, porque representaba el brillo del sol, lo dorado, y porque se dejaba trabajar, porque era maleable. ¿No? Y de hecho abundaba mucho. Sí. ¿Y qué pasa cuando abunda mucho algo en donde tú vives? Pierde el valor. Pierde el valor y se Pero, convierte en paisaje. pero es que para ellos nunca tuvo ese valor económico. Tenía el valor espiritual y el valor de que se dejaba moldear y que era maleable. Pero para los españoles, sí. Y para los extranjeros, sí, está representando signo pesos. Entonces yo creo que los indígenas en su sabiduría ancestral empiezan a ver que ellos están detrás del oro porque tiene algún valor o porque hay algún tipo ahí de codicia, y entonces es donde ellos empiezan con cierta argucia y esa capacidad, sí, el dorado está más allá, sí, por ahí. Y entonces ellos siempre pensaban que están cerca, pero ¿quiénes están haciendo lo inteligente y los vivos y astuto ahí? Lo de indígenas, por eso a veces Sí, dicen claro. que... Malicia indígena. Exacto. La, yo creo que- la famosa malicia indígena, Yo sí. creo que eso se cumple en todo nuestro continente porque afortunadamente tenemos un legado histórico bien bonito en todo este continente de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, de nuestros pueblos originarios, de toda la cultura maya, azteca, incas, muiscas, chipchas. Tenemos mucha riqueza cultural desde ahí. Y es que no podemos Y desconocer. ese es nuestro dorado, ¿no? Es algo que no podemos desconocer porque es que hay que tener en cuenta que estas personas, estas personas locales, es que no llevaban ni 20, ni 50, ni 100 años aquí llevaban mucho tiempo. Entonces, obvio que debe haber una gran idiosincrasia y que debe haber una muy rica cultura y costumbres que tenían estas personas como tal. Mauro, un dato importante que de pronto ahora no lo dijimos, en Bolivia el lugar se llama Llanos de Mozos en Bolivia. ¿Llanos de qué? De Mozos, con X, Moxos. Y es que ahí existen unas estructuras o unos templos dorados. No, ok. Entonces por eso he pensado también que era la ciudad perdida del Dorado. Y mira que aquí ese mito o digámoslo, esa historia o leyenda de esas ciudades perdidas, aquí tenemos ciudad perdida por allá en Santa Marta y tenemos una ciudad perdida en Falan, en el Tolima. Ah, sí, señor. Entonces siempre ha habido... Por cierto, tenemos como planes de viajar por allá. Sí, hacer un podcast de ciudad perdida de Falan, claro. Oiga, no, muy, muy chévere, muy tremendo todo el asunto del Dorado. Muchas cosas se desprenden y muchas historias más se desprenden del asunto de la búsqueda del Dorado. Y yo creo que eso va a seguir persiguiéndonos durante un tiempo más porque, mira, ahorita se reavivó nuevamente el asunto del Dorado con las imágenes que tú dices. 20, sí. Y cada día se van descubriendo más cosas. Y, por ejemplo, ¿vos sabías que al parecer un montículo grande que hay por allá en Popayán, como que una pirámide? Algo escuché por ahí. ¿En Popayán o en Nariño? Pasto, no. No, creo que es el Cauca. Creo que en Popayán. Sí. Y que es donde eso se logre comprobar, es probable que sea una de las pirámides más grandes del mundo. Interesante. Más altas. Mauro, pero bueno. Siempre se descubren cosas diferentes. Llegando ya al final de este tema del Dorado, conclusiones. Conclusiones. Mire, yo creo que, a ver, por la parte fantástica, romántica, yo quisiera pensar que el Dorado sí existe. Físicamente sí existe. Está por allá oculto en alguna parte, tapado con ramas y monte. ¿Vos sabes cómo se llama el aeropuerto de Bogotá? El Dorado. Pero yo creo que sí fue más metáfora, más algo inventado por los locales, a partir, sí, de algunas verdades que fueron magnificando y que les ayudó mucho, como decía hace un momento, para poder dilatar y que esta gente fuese buscando ese dorado y les diera como tranquilidad. Es que a Mauro, según muchos historiadores, dicen que esta leyenda del dorado cobró mucha fuerza. ¿Por qué? Llegan los españoles, ven que el oro
inclusive pepitas por ahí en el río que abundan, y escuchan esta historia de este Zipa, de este hombre que se cubría de oro y se metía a la laguna, y eso empezó a generar en ellos esa idea de que había más oro todavía y que inclusive esa ciudad dorada, realmente toda hecha de oro, existía, pero creo que eso más bien fue una interpretación errónea de los españoles y sobre todo estos conquistadores en su afán de encontrar toda esa cantidad de oro, pues le dieron más fuerza a esa leyenda y se volvió una obsesión entre ellos a tal punto de que pensaban que era un lugar físico, pero cada que estaban cerca se alejaba de ellos porque tal vez, como dicen estos historiadores, fue una deformación de esa leyenda. Parce, pero yo le daría un 50-50 a eso, ¿sabes por qué? No sé si de pronto en algún momento pillaste algo en Ecuador. Creo que un sacerdote que tenía una relación muy cercana con unos indígenas ecuatorianos en la parte selvática y esta gente le entregaba unas láminas como con unos grabados, parecían incluso grabados como de Egipto, o sea, como los grabados egipcios. Sí. Y eran unas láminas grandes, Raúl, que fácilmente, pues, bueno, estas láminas pueden estar enchapando una pared o una columna. O sea, yo le daría un 50-50 porque pues sí es mucho el oro. Y tú lo decías ahorita que eran habitaciones enteras llenas de oro las que habían En México. en México. Y pues aquí hay mucho oro. Mauro, En la región del Chocó, en muchos territorios, tanto de acá de Colombia como de Venezuela, Ecuador y Perú. la conclusión, Mauro, es que podría haber algo de verdad detrás de la leyenda. Yo creo que hay algo de verdad. Pero entonces la idea es que piensan ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. Pues ¿Creen que el dorado existió o es solo un sueño que nunca podremos alcanzar? Pues yo sí realmente los espero en los comentarios, quiero leerlos y saber qué piensan ustedes, ¿cierto? Y Raúl, como siempre, yo creo que quedan muchas cosas en el tintero. Claro que sí. Llegamos ya al final del episodio. Antes de despedirme, quiero recordarles que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. No olviden darle al dedito a me gusta. No olviden suscribirse y compartirnos. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta pronto.